Buenos días a todos los seguidores de Modo Planner. Bueno, nuevamente yo. Emi no se fue del equipo, Emi sigue estando firme en el equipo, pero tenía algunos compromisos que cumplir. Así que sí, inexorablemente, el sábado que viene lo tenemos a Emi acá, se está haciendo desear, pero lo vamos a tener. Así que bueno, entramos en la emisión número 11 de Resumen Económico, y como todos los sábados, acompañado, muy bien acompañado, por Seba Ricardi, nuestro experto en macroeconomía, como a mí me gusta decirle. Así que, Seba, ya te agarro con una pregunta, perdón que te agarro así medio frío. Pero bueno, esta fue una semana movida, la verdad con algunas noticias importantes, donde hubo una euforia el lunes, martes en los mercados, pero después bajó un poco la espuma, ¿no? Me refiero al tema de la deuda. Contame un poco a ver qué es lo que pasó y cómo llegamos al día de hoy. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Buen día para todos. Bueno, la verdad es que, como hablamos, ¿se acuerdan? Tuvimos ese muy buen intercambio con Emiliano, dando señales de vida de Emi, por supuesto, el martes pasado, en el primer live que hicimos para Modo Planner. Y pasado ese día, ¿no? Ya 48 horas después del principio de acuerdo con los bonistas, bueno, fuimos viendo cómo transcurría la semana y yo me gustaría ya arrancar con números, ¿no? Porque tras estos 5 días que nos mostraron las reacciones al primer efecto positivo que tuvo el gobierno para la economía con una decisión propia, ¿no? Que fue este acuerdo que se estaría cerrando a fin de agosto, pero que ya está todo dado para que ya no haya más inconvenientes y se termine cristalizando en los hechos. La cuestión es que el Merval, obviamente, vemos los primeros números y tenemos todos pintados en verde y sería una muy grata noticia, pero claro, estos números comparados con los del martes pasado, habiendo pasado justamente 3 días más, no son tan promisorios. ¿Qué ocurrió? Bueno, tenemos el Merval en pesos, 6 puntos arriba de viernes a viernes, el Merval en dólares medido con el contado con liqui casi 4 puntos, las acciones que se dispararon en Nueva York, lo que son los ADR, alrededor de 7 puntos, y todos los bonos soberanos, que son los que entran en el canje, habiendo caído el riesgo país 8 puntos y habiendo subido proporcionalmente lo que son las paridades de estos bonos. Dicho esto, ¿fue realmente lo que esperaban los distintos actores o fue un poco menos? Es lo que vos decías, esa espuma. Bueno, lo veníamos hablando en ese live con Emiliano también. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, los tiempos siempre sabemos que también significan dinero y el arreglo que se está cristalizando en agosto con este perfil de vencimientos que ahora también estamos viendo, Sí, a que eso te significa un iba, te iba a ahorro. preguntar, perdón que te Sí, corte justo, Seba. A sí. ver si ibas dirigido a eso y si no, bueno, te cambio el rumbo de la respuesta. Eh, digamos, ¿cuál es el impacto o cuál hubiese sido el impacto de haber cerrado quizás este acuerdo hace 6 meses atrás, cuando se empezaba a hablar, respecto a ahora, ¿no es cierto? Que lo cerramos hace una semana, en términos monetarios, ¿no? O sea, evidentemente hay diferencias, como bien vos dijiste, el tiempo es dinero. Acá pasaron 6 meses donde la economía nuestra fue demasiado volátil. Y bueno, para entender un poco más desde el llano, ¿cuál fue el impacto realmente monetario que tuvimos haber dejado pasar 6 meses? Bueno, vos fíjate, Gastón, lo que tenemos. Rápidamente, con el perfil de vencimiento, el acuerdo fue positivo. Fue positivo en agosto, lo habría sido mucho más en febrero o marzo. Rápidamente, esto ya lo vimos el martes, el perfil de vencimiento es como un elefante que se corrió, ¿sí? Así era la figura que se hablaba en la semana. Lo que ven en marrón es cómo se fueron extendiendo los plazos de pago. También hay un ahorro de aproximadamente 25.000, 26.000 millones en los primeros 5 años. Entonces, esto trae un alivio. Ahora, la respuesta a lo que vos me decís la vemos acá, en lo que es el valor presente neto que nos proporciona la gente de GMA Capital, que de la mano de Neri Persicini le tomamos este gráfico muy amablemente, siempre nos ceden información en las redes. Bueno, muchas veces hablamos del valor presente neto. El valor presente neto es lo que creemos que hoy vale un bono en base a lo que vamos a ir cobrando, quienes sean los acreedores de ese bono, a lo largo del tiempo, ¿no? Si fuera 100, ¿cuánto vale hoy? Con la exit yield al 10%, esa tasa de descuento que calculaban muchos con el arreglo, tendría que estar todo aproximadamente en 55. Hoy nosotros vemos que todos los bonos, que estaban más cerca de 40 hasta la semana pasada, hoy están mucho más cerca de 45, 47, 48. ¿Por qué no se fue hasta 55, podemos decir? Y
porque esos 55 que podríamos haber visto automáticamente que crecieran en febrero, marzo, prepandemia, le habrían proporcionado en ese momento haberse acordado, aún con la aparición luego de la cuarentena y de toda esta gran crisis global, otras herramientas a la Argentina para afrontar esa crisis. Entonces, lo más positivo obviamente habría sido que Argentina hubiera arreglado hace 6, 8 meses, 6 meses, pongámosle, febrero, tenía las condiciones para hacerlo, en estos valores. Y se habría ahorrado, déjame decir esto, 4.000 millones de dólares que se pagaron en bono ley local entre enero y abril, para cumplir los vencimientos de ese plazo. Después Argentina entró en default en mayo, pero hasta abril se pagaron vencimientos. Argentina tendría 4.000 millones más de reservas. Y lo otro que es muy importante, si Argentina hubiera tardado tanto como terminó tardando en resolverlo, al menos que la solución de la deuda hubiera venido con una clara salida de la cuarentena. Entonces hoy Argentina resuelve lo de la deuda, pero no resolvió la cuarentena, que es el gran factor que está incidiendo. O sea, Argentina pasó todo julio y empezó agosto y está peor en términos sanitarios y por ende económicos y de perspectiva de acá a fin de año que donde estaba en junio. Recordemos que en junio decíamos, bueno, el mundo está saliendo de a poquito, se empezaba a apreciar que una vacuna podía llegar, pero nada de esto terminó siendo efecto en Argentina, donde tuvimos esta semana récord de casos y lamentablemente, peor aún, récord de fallecidos. Sí, ahí, Seba, te linkeo algo que vos mencionaste ahí y la verdad que es algo que me preocupa en lo particular. Vos mencionaste la palabra reservas. Y la verdad Sí. que semana tras semana, resumen tras resumen que estamos analizando y charlando, veo que las reservas están plantadas en 43 mil millones de dólares, que sabemos que tampoco son líquidas totalmente, ¿no es cierto? Que esos 43 mil millones de dólares están compuestos por un montón de activos. Ahora, digamos, estamos entrando en época de sequía, donde evidentemente ya no vamos a tener la posibilidad de recaudar lo que podríamos haber recaudado en el primer semestre. Entonces, esto, digamos, ¿cómo nos puede llegar a impactar? Digamos, ¿hay manera de afrontar lo que se nos viene con estas reservas? A ver. Bueno, vos fíjate, rápidamente volvió a cerrar en 43.300 millones, en realidad son 84 millones menos que la semana pasada, pero este es el número bruto, como vos decís, acá se cuentan todo lo que ingresó, lo que salió, pero sobre todo aquello que no es líquido, se calcula que hay 10.000 millones de libre disponibilidad para el Banco Central para utilizar en cualquier tipo de corrida o de necesidad, porque ahí están los swap con China, un montón de cuestiones que son dólares que Argentina no puede usar de un día para el otro, y sobre todo están todo lo que son los ahorros en los distintos cuentas bancarias obviamente, de los consumidores de nuestro país. O Sí, sea, ahí esa yo te plata hago un no es paréntesis, del Seba, Banco Central. para que a todos les quede claro, digamos, esto no es que son 43 mil millones de dólares que tiene, vamos a suponer, como si fuese cualquier persona en su hogar. Imaginémonos que tenemos 100 dólares en nuestro plazo fijo, nuestra cuenta, nuestra caja de ahorro, y podemos disponer de ellos como queramos. No, esto no tenemos. Argentina no tiene 43 mil millones de dólares para disponer como quiere y afrontar los gastos que se vienen, es mucho menos. Entonces, ese es el tema más preocupante, ¿no? Calculá que casi la mitad de eso son ahorros de los argentinos y de los extranjeros residentes en nuestro país. O sea, eso cualquiera va, saca dólares de su cuenta, baja del Banco Central. Entonces, no obstante, acá el gran problema que tenemos, y lo vemos ahora, y nos metemos directo en el dólar, porque fue otra vez el factor que enciende una alarma para nuestra economía, es un dólar oficial que se sigue devaluando de manera paulatina. Esto es una administración, pero para que esa administración del Banco Central no se dispare, ¿qué hace? El Banco Central en el Mercado Único Libre de Cambios esta semana tuvo que vender en la mejor semana, con la mejor noticia económica, que fue el arreglo de la deuda, 200 millones de dólares. ¿Por qué no bajan las reservas vendiendo 200 millones de dólares en el mercado de cambios? Porque, como decís vos, todavía entran dólares de las exportaciones, sobre todo del agro. Como a partir de agosto y sobre todo septiembre hasta fin de año, eso baja enormemente. Si Argentina sigue vendiendo dólares en el mercado de cambios, y si imagínate vos tuviéramos dólar turístico que también vender, o sea, si hubieran, como ocurre todos los años, mucha más salida de dólares que ingresos en base a lo que traen los del extranjero que lo que se llevan los argentinos que viajan por el exterior. Si subieran las importaciones porque mejora la economía y hay mayor nivel de importaciones, todo eso generaría una, como decía vos la palabra, una sequía de dólares en nuestra arcas del Banco Central
que podría traer cualquier complicación, sobre todo en la ampliación de la brecha cambiaria, que como vemos, tanto el MEP como el contado con liqui se profundizó, nadie preveía esto el día lunes. O sea, cuando Argentina logra bajar el MEP y el contado con liqui por la buena noticia del acuerdo, fíjate que terminó siendo entre un 1% y un 2% de aumento respecto al viernes, lo cual fue el gran golpe, y que el blue, que estaba el martes a la noche en 128, 3 días más tarde finaliza en 133. Déjame mostrarte el gráfico que bien cristaliza esto, lo que pasó con el dólar MEP. Esto es lo que ocurrió desde que inició la cuarentena hasta el día de ayer. Casi 125 pesos el MEP. Fíjate que es casi lo mismo que en lo que estaba el 15 de mayo. Ahí, en esa semana, que fue cuando arrancamos nosotros, el 29 de mayo, si vinieron todas las medidas totalmente restrictivas del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, que hizo que bajara. Pero vos fíjate que no hizo más que postergar la tendencia. Pasaron 2 meses y estamos en la misma situación, ya sin herramientas para el Banco Central de seguir ajustando sus tuercas y cerrando las canillas con medidas que, como siempre decimos, son útiles en el corto plazo, pero como vemos, para nada en el mediano ni en el largo plazo. Sí, indudablemente va a venir alguna devaluación bastante más profunda en el corto o mediano plazo, impulsada por todo lo que estamos diciendo, ¿no? La necesidad de mantener las reservas, que, digamos, no pueden prohibir los $200 porque eso, digamos, dispararía el dólar blue, entonces tampoco es algo que se quiere, y también estamos forzados un poco a devaluar si se quiere, con la moneda de nuestros países vecinos, ¿no es cierto? Brasil, bueno, devaluó un poco más la moneda, lo que a nosotros nos empuja un poco más a ser más competitivos. 35% en el año lleva Brasil. Tal cual. Entonces son todos factores que lamentablemente seguimos en esta olla de presión. Pero no quiero terminar el resumen, Seba, de esta semana sin que me des algunos datos buenos, que la verdad que no somos nosotros, le damos pájaro más agüero ni nada por el estilo, nos gusta también dar datos buenos, simplemente hacemos un análisis real de lo que pasó en la semana, pero sí hubo datos buenos conforme a algunas industrias, ¿no es cierto? Claro, porque, a ver, los datos de actividad de junio, con lo que fue cómo se logró flexibilizar la cuarentena, de hecho y de derecho, sobre todo de hecho, bueno, la industria, por ejemplo, la industria manufacturera creció respecto a mayo, que estábamos en un pozo, 14%, y en el año terminó 15, perdón, en lo que va del año, ¿no? En el primer semestre, medido los 6 meses, terminó 15% abajo los 6 meses de este año, con los primeros 6 del año anterior, y la construcción, que fue más clara aún la subida de junio, viene en B corta, 38% aumentó respecto a mayo, pero claro, en el año la construcción finaliza 38% abajo, contando los 6 meses. Claro, a partir de julio, la clara o sea, los claros datos negativos que tuvimos en lo sanitario, la actividad también se ha visto resentida, pero lo que más preocupa es lo que pase a futuro, ¿no? Si llega a haber algún tipo, y esperemos que no, de colapso, sobre todo en el área metropolitana. Lo que sí quería, para cerrar la parte ya de lo que viene, lo que termina mirando y priciando un poco el mercado, y por eso no terminan subiendo los números tanto como desearíamos, se conocieron los datos de transferencia de 220.000 millones de pesos en julio del Banco Central al Tesoro, y fíjate que ya llegamos en los últimos 12 meses, este dato es tremendo, es histórico. El 8% del PBI de transferencias en 12 meses son 2 billones de pesos del Banco Central al Tesoro. Todo esto, ¿cómo se logra evitar una devaluación si no fuera con la tremenda absorción de pesos que estamos viendo a través de los pasivos remunerados? ¿Cuál es la contracara? Este dato es tremendo. Fíjate, los depósitos que tienen las personas jurídicas y humanas en del sector privado en los distintos bancos, hubo un aumento promedio de más del 20 y pico por ciento, 22%, y hasta el 40% en personas jurídicas. Es lo que no se está pasando al dólar por todos estos movimientos de plazo fijo, de aumento de tasas, pero que está inmovilizado. O sea, no hay circulación de dinero. En cuanto eso se active, es el gran miedo de cómo va a ser el gobierno Sí, para que eso no se cristalice tal cual. en, Ahora, primero digamos, en devaluación y después en inflación. seguro. De hecho, bueno, ahora, bueno, hace un par de meses en realidad, pero se van a hacer efectivos ahora algunos anuncios del gobierno que tienen que ver con el gasto público en construcción. Quizás eso también ayuda a empujar los índices que acabamos de repasar, pero también va a aumentar la circulación de dinero.
lo cual es una balanza a veces muy complicada de trabajar. Pero Y no bueno, me quiero, Seba, sí, y no me perdón. quiero antes de cerrar, dar un mínimo pantallazo en lo internacional, porque todas estas características que estamos viendo de nuestra economía se dan en un contexto, llamémosle, favorable, con la expectativa de seguir saliendo de la pandemia y sobre todo con el S&P 500 en máximo. Fíjate, está a $35 de su máximo histórico de febrero. Hay ya un riesgo de burbuja, le llaman, de las empresas tecnológicas que son las que más han crecido. 2,5% en la semana el S&P 500. El real sufrió un poquito la mínima revaluación que tuvo, sobre todo entre jueves y viernes, el dólar respecto a otras monedas, sobre todo las emergentes, con una pequeña crisis que hay en Turquía, que es una de las principales emergentes, y el petróleo sigue tranquilito, subiendo de a poco, medido en dólares, entre 1 y 2%. Veremos cómo transcurre la segunda semana de agosto también en el ámbito internacional. Bueno, Seba, la verdad, un lujo. Nos pasamos un poco de los 10 minutos, pedimos disculpas, intentamos siempre comprimirlo, pero a veces hay tanta información que se complica y muchas preguntas por hacer. Así que nos disculpamos por eso, vamos a tratar de ser más prolijos en ese sentido. Y bueno, lo que sí les dejo para el jueves, digamos, pedido que nos sigan y nos vean, específicamente a Seba, donde va a hablar de e-commerce, algo que prometimos la semana pasada y no lo vamos a dejar de hablar. Y especialmente también vamos a hacer mención a Mercado Libre, que esta semana también tuvo una muy buena noticia, 66.000 millones de dólares, vale, así que bastante importante e interesante poder hacer mención a esta gran empresa argentina que tenemos. Así que por mi lado no hay nada más, Seba, la verdad te agradezco como siempre. Emi, de vuelta, fin de semana que viene, te esperamos acá, esta silla es tuya, así que gracias a todos y nos vemos en la semana. Gracias, Seba. Un saludo para vos, Gastón, y para todos los seguidores de Modo Plano. Buena semana para todos.